Groenlandia es la isla más grande del mundo y, aunque ahora está de mucha actualidad, en el fondo es un territorio muy desconocido. ¿Qué hay en Groenlandia? ¿Qué pinta Dinamarca ahí? ¿Y por qué tiene tanto interés Estados Unidos en la isla? Os lo contamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de The Political Room. Yo soy Daniel Gil y, como siempre, cuento con Iván López. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Pues muy bien, con muchas ganas de tratar este podcast, porque bueno, es un tema que, como ya todos habéis escuchado en la entradilla del podcast, pues está en boca de todos, ¿no? Está a la orden del día en todos los medios de comunicación, pero creo que lo trataremos de enfocar de una manera un poco más diferente, ¿verdad, Dani? Vamos a tratar de ir a las raíces, de tirar años para atrás, de ir un poco a la historia de por qué realmente esas relaciones entre Groenlandia y Dinamarca pues se han deteriorado a lo largo de los años, y también trataremos de ver si realmente esa riqueza mineral, ¿no?, que mucho se habla de Groenlandia, es realmente accesible y explotable, y también pues trataremos de dar nuestra visión sobre, bueno, si estratégicamente Groenlandia es un territorio que realmente merece la pena, ¿no? Así que yo creo que es buen momento, Dani, pues ya para introducir un poco el tema y tirar de historia para atrás, ¿verdad? Sí, completamente, porque además hablamos mucho de Groenlandia a raíz sobre todo de tanto de la primera, pero especialmente de la segunda administración de Trump. Y yo siento que para el que no tenga mucha idea del tema tiene que estar bastante perdido porque falta contexto por todos lados. Nunca se hablaba de Groenlandia, ahora se habla y se dice que es, vamos, una pieza clave, un puntal estratégico definitivo, y puedes pensar, bueno, pero entonces, ¿por qué antes no se hablaba de esto y ahora sí? Se habla de Dinamarca, pero luego Groenlandia tiene algunas competencias, no sabemos muy bien qué relación tienen, por qué a Estados Unidos ahora le interesa y luego no. Entonces, todo este tipo de cuestiones, esa ausencia de contexto, es lo que vamos a tratar de abordar en este podcast. Y como decía Iván, vamos a empezar por la historia. Em, Sabéis que este podcast no es un podcast histórico ni antropológico, pero sí que eh, me gustaría remontarme a literalmente el principio, es decir, el inicio de la presencia humana en Groenlandia, porque eh, hay que dejar claro que Dinamarca no lleva la población allí, allí ya había gente antes y es parte fundamental para tratar de entender la historia. Y es que desde el punto de vista humano, la historia de Groenlandia eh, antecede bastantes años a cualquier presencia escandinava o danesa. Los restos arqueológicos en la isla identifican varias oleadas distintas de pueblos árticos que llegaron principalmente desde Canadá, desde lo que hoy es Canadá, hasta el Ártico y Alaska, que cruzaron progresivamente todas esas islas del archipiélago canadiense hasta el noroeste de Groenlandia. Estas eran sociedades paleoesquimales, las podríamos definir así, que vivían principalmente de la caza, perdón, focas, morsas y la pesca también, con tecnología obviamente muy primitiva para la época, ¿no? Y es importante tener en cuenta que en este punto la presencia humana en la isla era discontinua. Según las condiciones climáticas iban yendo y viniendo. No había una presencia fundamental durante todo el año, ¿no? Hasta el siglo X aproximadamente, cuando los primeros exploradores nórdicos que provienen de Islandia, encabezados por Eric el Rojo, imagino que la mayoría de nuestros oyentes recordarán y reconocerán este nombre, el de Eric el Rojo. Es un explorador nórdico, que es uno de los que se cree que descubrió América y que llegó a América antes de que lo hiciera Colón. Y este explorador, Eric el Rojo, llega a Groenlandia también y ahí ya fundan asentamientos agrícolas. En el apogeo de estos asentamientos se cree que la población pudo alcanzar hasta varios miles de colonos que se organizaban
en dos bloques principales. Unos en lo que conocemos hoy como el asentamiento oriental y otros el occidental. Y aquí ya se incorpora la ganadería, pequeña ganadería, ovejas, cabras, etcétera, y algo de agricultura en las zonas de la isla que son más templadas y permiten obviamente este tipo de actividades, así como la caza de focas, los marfiles de morsa también que se utilizaban para la exportación, ¿no? Y aquí otro punto importante es que poco después, para alrededor del siglo XI también, aparece la cultura Thule, que en un origen proviene de Alaska, pero se va expandiendo por todo el Ártico hasta llegar a Groenlandia. Y entre el siglo XI-XII hasta el XV, estos grupos Thule acaban colonizando la mayor parte de las costas de la isla, desde el noroeste hasta el sur y el este, por lo que consiguen implantarse por primera vez, se implanta toda una cultura por todo el territorio de la isla. Y son estas personas pertenecientes a la agricultura Thule, a la cultura Thule, los primeros ancestros directos de la cultura inuit, que son los groenlandeses actuales. Y ya empiezan a introducir ciertos avances tecnológicos, sobre todo eh, relacionados con la cultura marítima, como es lógico, ¿no? Los kayaks, por ejemplo, los umiaks, que son esas grandes embarcaciones de piel, los trineos de perros, los arpones, todo es de esta época. Esta sociedad era bastante descentralizada y se organizaba principalmente en unidades familiares, con campamentos, y no había una jerarquía política o una estructura a gran escala, por lo que al no existir estas instituciones realmente, cuando los europeos más adelante aparecen, los daneses, se encuentran que no hay un estado inuit, un estado perteneciente a esta cultura Thule con el que negociar o con el que combatir, ¿no? Y a partir del siglo XV, esta cultura Thule y estos asentamientos empiezan a entrar en declive. No está muy claro por qué, pero se cree que hay dos factores fundamentales, que es la edad de hielo. eh, Comienza una pequeña edad de hielo en aquel momento que produce obviamente un enfriamiento climático, y eso les acaba aislando respecto a Islandia y Noruega. Y esta es la segunda causa, este endurecimiento de las condiciones climáticas que dificulta esas actividades agrícolas, junto con el aislamiento que también produce respecto a Islandia y Noruega, al final acaban desplazando a esta población. Eh, mm, si continuamos avanzando y ya entramos en la Edad Media, aquí ya es donde entra Dinamarca, ya es donde entra Europa oficialmente en la historia de Groenlandia. Hay que tener en cuenta que en este momento de la historia, estamos en el siglo XVI, Dinamarca y Noruega forman una unión, por lo que estamos hablando del mismo estado para la época. Y Groenlandia se asocia a Noruega y, por tanto, por extensión, en virtud de esta unión, a Dinamarca. Aún así, en este momento, el contacto real entre Noruega y Dinamarca y la isla de Groenlandia es mínimo. De hecho, en este momento acuden a la isla más comerciantes y balleneros ingleses y holandeses que realmente daneses, por lo que lo podemos considerar una posesión de esa unión Dinamarca-Noruega, pero que realmente no estaba plenamente incorporado al territorio, y las relaciones entre ambos eran bastante escasas. Y es que la colonización, en términos propiamente dichos, efectiva, de Groenlandia por parte de Dinamarca-Noruega no llega hasta el siglo XVIII, en 1721. Ahí ya hay una expedición de un misionero luterano llamado Hans Egede, que estaba autorizado por la corona para establecer una misión cristiana y un puesto comercial cerca de lo que hoy es la capital de Groenlandia, de Nuuk. Y a partir de aquí las relaciones avanzan, pero
lentamente, pero ya se empieza a establecer ciertas relaciones comerciales, pero no se consolida la presencia hasta más tarde. Un punto de inflexión muy importante que hay que tener en cuenta es el Tratado de Kiel, que ocurre en 1814, ya que tras las guerras napoleónicas, como muchos ya sabréis, se disuelve esta unión entre Dinamarca y Noruega y se reconfigura el mapa político de Europa. En el caso de Noruega, pasa a estar unida a Suecia, mientras que Dinamarca retiene Groenlandia, Islandia y las Islas Feroe. Y es aquí, siglo XIX, cuando pasa a ser Groenlandia oficialmente una colonia directamente danesa. La corona danesa decide tratar de consolidar su presencia en la isla creando una compañía real del comercio, siguiendo el modelo que habían usado holandeses, ingleses con sus colonias. Esta compañía real tiene un monopolio sobre el comercio y la economía de Groenlandia y controla sus empresas, sus industrias, los puestos comerciales y sobre todo el tráfico de bienes, excluyendo a cualquier competidor extranjero. Y de hecho, esta situación monopolística se mantiene hasta prácticamente los años 50, donde Groenlandia continúa aislada del comercio internacional. Y si avanzamos hasta el siglo XX, eh, aquí es cuando Dinamarca busca consolidar jurídicamente sus derechos sobre Groenlandia. Aunque ya tenían un dominio de facto, realmente veían que deberían apuntalar ese dominio sobre la isla también desde el punto de vista jurídico. Y para ello, en un contexto de decadencia europea por esa Primera Guerra Mundial y ascenso de Estados Unidos, deciden desde Copenhague vender las Indias Occidentales danesas, que hoy son las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las venden a Estados Unidos. Y en el trato de esta venta, Washington reconoce formalmente los intereses daneses en Groenlandia, algo que como vemos, tiene relevancia hoy día, ¿no? Así que ya consiguen el apoyo de Estados Unidos en ese sentido y más adelante, en los años 30, eh, en base a esta unión entre Dinamarca y Noruega que había estado vigente en el pasado, Noruega reivindica partes de Groenlandia, principalmente del este, donde considera que ya esas expediciones de las que hablábamos al principio habían asentado cierta población antes de que los daneses hicieran presencia allí y por tanto les correspondería como herederos de esa población esos derechos a Noruega. Pero la antecesora de la Corte Internacional de Justicia en aquel momento, la Corte Permanente de Justicia Internacional, falla a favor de Dinamarca, lo que confirma también de jure toda su soberanía sobre la isla. Y a partir de aquí, y este es otro de los puntos de inflexión, el estatus de Groenlandia como colonia danesa queda consolidada por completo tanto de facto como de jure. Controlan la isla desde el punto de vista administrativo, controlan la isla desde el punto de vista comercial y controlan la isla desde el punto de vista de que obtienen el reconocimiento internacional. Nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial y aquí se produce una suerte de transformación de la posición estratégica de Groenlandia. Debemos recordar que Alemania invade Dinamarca en 1940 y cuando esto ocurre, Estados Unidos asume la defensa de Groenlandia para impedir que los nazis la utilicen en su beneficio y logren expandir su presencia en el Atlántico Norte. En el 41, un año después, firman Estados Unidos y Dinamarca un acuerdo bilateral que autoriza la presencia estadounidense en la isla. Y tras la guerra, vuelven a firmar un nuevo acuerdo marco de defensa en 1951 que permite a Washington operar las bases, especialmente la base de Thule en el marco de la OTAN. Y Thule, que hoy es la base de Pituffik, se convierte en una pieza clave en la arquitectura de la defensa nuclear estadounidense, como veremos más adelante. En este punto mucha gente se preguntará qué hacía Dinamarca en la isla más allá de comercial y de reivindicar su soberanía y qué beneficio y qué acciones llevaban a cabo.
Y ahora vamos con eso, pero simplemente un apunte sobre Naciones Unidas, ¿no? Porque tras la guerra, obviamente, surge Naciones Unidas y con ella hay un impulso global por la descolonización. Y por tanto, la presión internacional obliga a Dinamarca a de alguna manera justificar su presencia en Groenlandia. Y de hecho, en el año 46, Dinamarca registra a Groenlandia ante las Naciones Unidas como un territorio no autónomo, por lo que Dinamarca reconoce oficialmente el carácter de colonia de Groenlandia. Pero obviamente esto plantea un problema. Si es Groenlandia una colonia, existe presión para descolonizarla. Y Dinamarca no quiere perder el control sobre la isla. Por tanto, desde Copenhague inician una estrategia de descolonización jurídica. Y es que en 1953 Dinamarca aprueba una reforma constitucional que integra formalmente Groenlandia como condado del Reino de Dinamarca y otorga la ciudadanía danesa plena a todos sus habitantes, por lo que declara concluido el estatus de colonia de la isla. Y un año después, en 1954, la ONU acepta este cambio de estatus y retira a Groenlandia de la isla de territorios autónomos, asumiendo la argumentación danesa. Por lo que vemos, formalmente, a partir de este punto, Groenlandia deja de ser una colonia y se convierte en una parte igual del Estado danés, aunque en la práctica el poder político, económico y administrativo sigue concentrado en manos danesas. Y para responder a la pregunta que nos hacíamos antes de qué hace exactamente Dinamarca en la isla, cuéntanos, Iván, ¿cuáles eran los intereses daneses allí? Sí, la verdad es que, como tú comentabas, Dani, tras la Segunda Guerra Mundial, efectivamente Dinamarca era consciente también de que no tenía esa capacidad, ¿no? Real para defender Groenlandia. Y unos años más adelante, ya en plena Guerra Fría, con esa creciente confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues efectivamente la isla adquirió un cierto valor estratégico excepcional, ya que al final, pues bueno, era el punto más corto entre América del Norte y Eurasia, ¿no? Un espacio también ideal para la detección temprana de ataques y esa proyección militar en el Ártico. Y como bien tú comentabas, Dani, pues bueno, Dinamarca firma, ¿no? En 1951 ese acuerdo de defensa con Estados Unidos que, bueno, reconocía formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia, pero añade también una capa más al análisis y es que concedía a Washington, ¿no? Una libertad ciertamente casi total, ¿no? Para utilizar lo que viene siendo el territorio con fines militares para la población groenlandesa, que es un aspecto clave, ¿no? El componente humano de la población groenlandesa, este acuerdo no fue una garantía de protección, ¿no? Sino el inicio de lo que comúnmente se viene llamando una experiencia de instrumentalización. Es decir, Groenlandia dejó de ser tratada como una comunidad con derechos políticos propios y pasó a ser concebida más bien como una plataforma estratégica, ¿no? Una extensión funcional de esa defensa norteamericana. Y este enfoque, pues bueno, alcanzó su expresión más dura, más cruel en el caso de Thule, ¿no? Porque a principios de esos años 50, la ampliación de esa base aérea estadounidense requería espacio y ese espacio estaba habitado por los Inuit, que era una comunidad inuit que llevaba generaciones viviendo en la zona. Y la respuesta de las autoridades danesas fue ordenar su desplazamiento forzoso en 1953, trasladándolos más de 100 kilómetros al norte, a la zona de Kanak. Y no hubo una negociación real, no hubo un consentimiento informado, sino que más bien fue una decisión impuesta y ejecutada además, pues bueno, en un momento que era políticamente muy revelador, ya que se producía antes de que la Constitución danesa de 1953, como tú bien decías, Dani, otorgara esos derechos civiles formales a los groenlandeses, ¿no? Y este episodio no fue, digamos, una excepción, sino que vamos a ver cómo fue parte de un patrón más amplio, ya que Dinamarca combinó dos estrategias que con el tiempo pues resultarían, vamos a decir, profundamente corrosivas para esa relación bilateral entre Dinamarca y Groenlandia.
por un lado, afirmaba su soberanía, produciendo, vamos a decir, realidades físicas sobre el terreno, es decir, bases militares, infraestructuras estratégicas, reubicaciones de población, y por otro, legitimaba esas decisiones ante la comunidad internacional mediante un discurso bastante paternalista, podemos decir, es decir, presentándose como un poder responsable que actuaba en beneficio de una población que Dinamarca ya consideraba vulnerable o incapaz de autogobernarse plenamente, ¿no? Durante años podemos decir que Dinamarca se salió bastante con la suya, este discurso fue bastante eficaz, pero bueno, el mundo cambió y con él también cambió la forma en que se juzgaban las herencias coloniales, ¿no? Y este paternalismo danés se expresó también en la narrativa de lo que comúnmente se denomina comunidad del reino, es decir, una fórmula que se destina pues, para evitar ese lenguaje colonial y presentar la relación entre Dinamarca y Groenlandia como una asociación igualitaria. Pero bajo esta retórica de igualdad, ¿no? Pues se escondía una asimetría bastante clara. Es decir, las decisiones claves se seguían tomando en Copenhague. Groenlandia dependía económicamente de transferencias danesas, pero vamos a decir que carecía de un control efectivo sobre ámbitos fundamentales como política exterior, defensa o gestión estratégica de su territorio. Y bueno, con el paso del tiempo, esa contradicción se hizo cada vez más evidente para la sociedad groenlandesa, especialmente cuando los efectos sociales, ¿no? de esas decisiones tomadas desde Dinamarca, pues se manifestaron en comunidades más vulnerables, más empobrecidas o frágiles, marcadas por esos desplazamientos forzosos y una cierta ruptura social. Va a haber también muchos más errores que ha cometido Dinamarca con Groenlandia. Por ejemplo, esa integración constitucional, ¿no? que hablábamos de Groenlandia en 1953, que aunque fue presentada, ¿no? como un paso hacia la igualdad, pues tuvo un efecto político muy concreto, y es que impidió que Groenlandia, como comentabas, Dani, fuera sometida, ¿no? a esa supervisión de Naciones Unidas en ese marco de proceso global de descolonización. Y al declarar que Groenlandia ya no era una colonia, pues Dinamarca bloqueó, ¿no? cualquier vía internacional hacia esa autodeterminación supervisada y mantuvo todo el control del ciclo político y de las condiciones de cambio político en Groenlandia. Por lo tanto, si lo vemos en perspectiva y con el paso de las décadas, este conjunto de decisiones, pues bueno, fue generando una conciencia política cada vez más clara en Groenlandia, y el autogobierno establecido en 1979 y ampliado en 2009 no surgió, vamos a decir, como una concesión gratuita, sino que ese fruto es respuesta, ¿no? a una presión social e histórica que se ha ido acumulando, ¿no? Y el reconocimiento formal del derecho de Groenlandia a la autodeterminación, a la secesión en 2009, es en este sentido un reconocimiento implícito de que la relación entre Groenlandia y Dinamarca pues había llegado a un cierto límite. Y ya para concluir este bloque, paradójicamente, pues es al intentar proteger esa soberanía, ¿no? mediante estrategias que priorizaban la geopolítica y la paz internacional, pues Dinamarca sembró las condiciones pues, para que esa soberanía hoy sea ciertamente cuestionada. Y entender esto es esencial si queremos comprender no solo el pasado de la relación entre Dinamarca y Groenlandia, sino también su futuro, ¿no? El futuro de sus relaciones. Y si te parece, Dani, podemos pasar un poco de la historia de las relaciones a un poco más el contexto actual. Y uno de los temas, ¿no? que ya hemos mencionado en la entradilla y que es también relevante, ¿no? en el ámbito, en el contexto actual y también con ese afán de Estados Unidos de hacerse con el control de la isla, es el tema de los recursos, ¿verdad? Porque muchas veces se ha hablado de que Groenlandia es un activo no solo geopolíticamente, sino también a nivel de recursos, y es una de las razones por las que Donald Trump también trata de hacerse con el control de la isla, pero que también hay, digamos, que muchos errores a la hora de analizarlo, ¿no? Y que hay problemas implícitos con el tema de los recursos en Groenlandia. ¿Cómo lo ves en este sentido?
Sí, desde luego, el tema de los recursos es un tema clave. Los recursos son fundamentales a la hora de analizar cualquier dinámica en las relaciones internacionales. Y cuando hablamos de recursos nos referimos a ellos en término amplio, incluyendo también los alimenticios. Por ejemplo, Iván, no sé si ¿a ti te gustan los frutos secos? Soy un bastante fan, la verdad. Pues, claro, Iván se está preguntando por qué le pregunto esto. Pues a mí me gustan mucho los frutos secos, sobre todo las pipas. Y hoy me he comprado una bolsa de pipas. ¿Y sabes cuánto me ha costado? Te lo digo, 1,65. ¿Sabes qué puedes hacer por unos 67 al mes? Suscribirte a The Political Room por tan solo 20 euros al año. 1,67 al mes. Un paquete de pipas al mes y tienes acceso a absolutamente todo nuestro contenido. Los webinars, los artículos de pago, nuestras infografías, por supuesto el podcast, absolutamente todo lo que hacemos. Hombre, a mí me gustan mucho las pipas, yo soy bastante pipero, pero yo creo que no es equivalente el valor, ¿no? Por solo un paquete de pipas al mes, yo creo que es una inversión bastante acertada. Y volviendo, quitando esta pequeña parte de spam, volviendo a, a la cuestión de Groenlandia, es muy interesante lo que comentabas, Iván, porque explica un poco las relaciones actuales entre Dinamarca y Groenlandia. Yo recuerdo cuando hace varias semanas, a raíz de estas amenazas de Trump, esa voluntad de hacerse con la soberanía de Groenlandia, desde Groenlandia emitieron un comunicado que decían claramente que no querían ser groenlandeses ni daneses. Y recuerdo que en redes sociales a mí mucha gente me decía, pero lo de los daneses, ¿por qué? ¿Por qué le pegan este palo a los daneses de repente, ¿no? ¿Cuál es la relación que tienen con Groenlandia? Pues, y ejemplifica muy bien lo que tú has contado, ¿no? Esos abusos, ese poco contacto entre ambas poblaciones, etcétera, que hacen que quieran seguir una historia propia, un camino propio, ¿no? Eh, y es muy interesante lo que comentabas y creo que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar las relaciones, como también hay que tener en cuenta, como tú decías, lo de la cuestión de los recursos. Y es que en la isla de Groenlandia existen depósitos significativos de prácticamente todo. Por ejemplo, tierras raras, que pueden ser desde materiales para fabricar baterías, tecnología, automoción, para absolutamente todo, que están presentes en absolutamente todo, minerales críticos, semiconductores, tecnología militar. De hecho, según la Comisión Europea, de los 34 minerales que desde la Unión Europea consideran como materias primas críticas, en Groenlandia se encuentran 25 de ellas. Se calcula que Groenlandia tiene la tercera parte del gas mundial que aún queda por descubrir. Además, en su interior se encuentran miles de millones de barriles de petróleo. Se cree que más de 50.000, en torno a los 60.000 millones, de los que la mayoría también están sin explotar. Si nos vamos un poco más al detalle con los recursos minerales, aparte de las tierras raras, encontramos también grandes yacimientos de itrio, también en el sur de la isla, que se cree que puede suponer el octavo lugar en términos de reservas mundiales de tierras raras. También encontramos grafito de alta pureza que puede ser clave para fabricar baterías de litio. Por ejemplo, metales más básicos también como zinc, plomo, cobre, níquel. Eh, Metales preciosos como oro. También existe presencia de plata. Otros minerales como hierro, titanio, tungsteno, hasta diamantes en distintas zonas y también uranio que está asociado a los depósitos de las tierras raras. Pero con todo esto, cabe preguntarse si tiene esta vasta riqueza natural, ¿dónde está la industria minera de Groenlandia? Y es que actualmente lo que se extrae en Groenlandia es principalmente oro en la mina de Nalukak, que se reabrió a finales de 2024 y está en fase de desarrollo hasta tratar de alcanzar plena capacidad en los próximos años. Y además, aparte del oro, se explota también
arnotosita, que es un tipo de roca que es bastante rica en feldespato, ¿no? Y es una de las pocas minas que está activa a pleno rendimiento en Groenlandia. En conjunto, la extracción real es modesta y está muy concentrada en pocos proyectos como estos que decía del oro y la arnotosita, mientras que la mayoría de los recursos identificados, como las tierras raras o el grafito, están en fase de exploración, estudio de habilidad o tramitación de licencias. Es cierto que se espera que varios proyectos arranquen en la última parte de esta década, entre 2026 y 2030, pero cualquier explotación de recursos en Groenlandia experimenta obstáculos muy significativos. Por ejemplo, en primer lugar, y el más evidente, buena parte de estos recursos se encuentran bajo capas de hielo que o son directamente impenetrables o dificultan enormemente el proceso de acceso a estos recursos. Es cierto que aquí el deshielo está creando ciertas oportunidades y se espera que cree más en el futuro a medida que el calentamiento global continúe su evolución, pero las posibilidades mineras continúan siendo limitadas en el terreno helado. Respecto al petróleo, la mayor parte de este petróleo se encuentra en la costa, que es donde hay menos hielo y puede técnicamente extraerse con barcos. El problema, sin embargo, está en la presencia de bloques de hielo, que hace que el proceso de extracción sea bastante lento y peligroso, lo que encarece mucho el proceso de extracción y, por tanto, el barril, y lo hace poco competitivo en los mercados internacionales. Y a todas estas condiciones hay que sumar dos factores importantes. Uno, la falta de infraestructuras. En Groenlandia no existen carreteras, por lo que las materias primas que se extraen solo pueden transportarse a través de barco o avión, lo que impacta de nuevo en sus costes. Y por último, la legislación groenlandesa, que es bastante restrictiva a la hora de extraer recursos naturales. Por ejemplo, podemos citar dos casos, el de el petróleo y el del uranio. Con respecto al uranio, el gobierno ha limitado profundamente la extracción de uranio, ha puesto límites a la extracción, lo que unido con los costes hacen que prácticamente cualquier proyecto sea poco viable. Al mismo tiempo que el gobierno groenlandés impuso este veto al uranio, el gobierno decidió dejar de emitir nuevas licencias para la extracción de petróleo y gas. En aquel momento el gobierno consideró que el riesgo ambiental para sus aguas árticas y el costo climático de estas operaciones de extracción eran muy altos en comparación con los beneficios financieros que podrían obtener. La única apertura que se ha hecho en términos legislativos tiene que ver con los minerales verdes y estratégicos. Por ejemplo, con respecto a los metales críticos, sí que se están facilitando licencias para minerales que tanto la Unión Europea como Estados Unidos consideran estratégicos, como algunos de los que hemos mencionado antes, el zinc, el grafito o el cobre. Además, está en vigor un acuerdo con la Unión Europea que refuerza los lazos para asegurar que la extracción en la isla cumpla con altos estándares de sostenibilidad, lo que se marca dentro de esta estrategia europea para conseguir proveedores alternativos de minerales críticos con respecto a China, y se ve que Groenlandia puede ser un proveedor más ético y más verde a la hora de afrontar estas operaciones de extracción. Un ejemplo de esto es que justo el año pasado, en 2025, se otorgó una licencia de 30 años para extraer molibdeno en la mina de Piafik, que es clave para la industria de defensa y los aerogeneradores. Por lo que, en definitiva, Iván, sí, hay muchos recursos naturales en Groenlandia, pero la mayoría de ellos son muy difíciles de extraer o los costes son tan altos que no son competitivos. Por otro lado, hay que hacer frente a una población y un gobierno que es muy crítico y muy consciente de los costes medioambientales. De hecho, en las últimas elecciones, el partido vencedor se presentó bajo una plataforma que presentaba
precisamente este discurso, el de limitar la extracción de recursos, el de estar encima de las empresas extractoras para limitar al máximo posible ese proceso de extracción. No podemos decir tampoco que en Groenlandia sea imposible extraer nada, que la isla esté completamente cerrada al negocio, y estos acuerdos de los últimos años demuestran que sí se puede obtener cierta apertura, pero sí que existe una distancia bastante importante entre los recursos que vemos que tiene Groenlandia en un mapa y las posibilidades reales de extracción y las posibilidades reales de negocio en unas condiciones como Groenlandia, como las que tiene Groenlandia. Y aparte a todo esto habría que añadir las propias condiciones climáticas, que no solo afectan al terreno, como hemos visto con las capas de hielo, etcétera, sino también a la propia población humana que trabajaría supuestamente en estas minas, en estos procesos de extracción, que solo lo podrían hacer durante unos meses al año, cuando el clima es más benévolo y se debería parar la producción en los periodos con el clima más inhóspito, ¿no? Por tanto, sí, como digo, existen estos recursos, sí hay recursos sin explotar en Groenlandia que son explotables, pero lo cierto es que las posibilidades de negocio son mucho más limitadas y mucho más costosas de lo que parecería a simple vista, Iván. Hablamos de recursos, pero en la ecuación también se habla de su importancia estratégica, ¿no? Incluso Donald Trump también ha mencionado que Groenlandia es sumamente importante por cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Para Estados Unidos. Es decir, Groenlandia lo hemos identificado siempre y más recientemente con la administración Trump como un territorio clave, ¿no? Un tablero donde se juntan los intereses de todas las potencias, de Estados Unidos, de Rusia, China e incluso Europa. Pero cabe preguntarse, ¿no? ¿Hasta qué punto esta importancia estratégica es real o, pues bueno, se ha un poco amplificado o instrumentalizado en algunos momentos? Y para responder a esta pregunta, y como hemos hecho a lo largo de este podcast, es importante también recurrir de nuevo a la historia, porque bueno, la importancia estratégica de Groenlandia no es un descubrimiento reciente, sino que se ha construido a lo largo de las décadas, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Todos tenemos claro que desde un punto de vista geográfico, pues bueno, Groenlandia ocupa una posición, vamos a decir, singular, ¿no? Se sitúa entre América del Norte y Eurasia, es el eje más corto que conecta ambos continentes por el Ártico. Y durante la Guerra Fría, pues esta ubicación pues convirtió a Groenlandia en un elemento fundamental, ¿no? De esos sistemas de alerta temprana frente a un posible ataque soviético. Esos radares instalados en su territorio, pues bueno, integrados en esa red estadounidense de defensa, pues le permitían detectar esos misiles, esos potenciales misiles balísticos intercontinentales que cruzaran el polo ártico. Por lo tanto, en ese contexto, la importancia estratégica de Groenlandia era ciertamente indiscutible, pero también muy concreta. Era una extensión funcional del sistema defensivo de Estados Unidos. Y aquí es donde aparece, yo creo, la clave para responder a si Groenlandia es ciertamente un activo estratégico clave de seguridad nacional. Y es que para entender si su importancia ha sido sobrevalorada, es que a lo largo de las décadas Groenlandia no ha sido estratégica por sí misma, sino por el tipo de guerra que se imaginaba en ese momento. Su valor estaba ligado a un escenario muy específico, que es un cierto enfrentamiento nuclear, ¿no? Un potencial enfrentamiento nuclear entre dos superpotencias. Cuando ese escenario, pues bueno, empezó a perder cierta centralidad o cierta importancia tras el final de la Guerra Fría, esa relevancia estratégica de la isla pues disminuyó de forma notable. Y de hecho, durante los años 90 el interés militar en Groenlandia pues bueno, se redujo considerablemente, ¿no? Algunas instalaciones se cerraron, otras se redimensionaron y en cierta medida el debate estratégico sobre la isla pues desapareció, ¿no? Del debate internacional. Pero esa pérdida de protagonismo no implicó, vamos a decir, una desaparición completa de su valor geopolítico, sino que reveló
lo que venimos diciendo, que es que la importancia estratégica de Groenlandia depende mucho del contexto internacional. No es algo constante, no es algo automático, sino que se activa y desactiva pues en función de las percepciones de amenaza que las potencias tengan en su momento, de los equilibrios de poder de la geopolítica internacional del momento, y por lo tanto, el renovado interés por Groenlandia en el siglo XXI no responde tanto a una transformación radical de la isla, sino a ese cambio, ¿no?, en el entorno estratégico global. Es cierto que el deshielo del Ártico, como comentaste, Dani, pues también provocado por el cambio climático, ha reconfigurado pues las percepciones sobre la región. Se habla de nuevas rutas marítimas, de acceso a recursos naturales, a una mayor presencia de actores externos, pero como hemos visto, muchas de esas expectativas son por ahora más, digamos, potenciales que algo real, ¿no? Las famosas rutas árticas, pues bueno, siguen siendo más bien estacionales, son costosas y son también técnicamente complejas. La viabilidad económica a gran escala pues, está ciertamente lejos de ser garantizada y más bien se utiliza como argumento estratégico que como realidad operativa, ¿no? Y lo mismo sucede con los recursos naturales. Por lo tanto, esta diferencia entre valor estratégico percibido y valor estratégico efectivo es clave para entender la importancia de Groenlandia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la isla pues, concentra expectativas, concentra proyecciones, concentra temores, pero su capacidad para transformar esos elementos de influencia política, pues bueno, sigue siendo bastante limitada. Y gran parte del interés internacional por Groenlandia sigue canalizándose a través de Dinamarca o de Estados Unidos, no directamente con las instituciones groenlandesas, ¿no? Y desde la perspectiva estadounidense, pues bueno, evidentemente Groenlandia sigue siendo, vamos a decir, relevante, principalmente en términos de seguridad, y bueno, la tecnología militar también ha evolucionado, pues las capacidades de detección ya no dependen exclusivamente de instalaciones físicas en el Ártico y también la defensa se ha diversificado a otros dominios como espacial o cibernético. Por lo tanto, bajo mi punto de vista y después también de leer muchos informes de expertos en el tema, podemos concluir que Groenlandia sigue siendo útil pero que, bueno, ya no es insustituible. Yo creo que es una de las cuestiones clave y sobre todo también ligado a que si eh, que Groenlandia se integre dentro de Estados Unidos implica una ruptura de las relaciones entre Washington y sus aliados tradicionales en Europa, pues los costes superan enormemente a los potenciales beneficios estratégicos que Estados Unidos podría obtener. También se ha hablado mucho de China, ¿no? El interés por Groenlandia pues, ha sido interpretado a menudo de forma alarmista. Proyectos de inversión, cooperación científica, exploración de recursos, ¿no? Que se han bueno, anunciado como parte de esa estrategia ártica. Pero bueno, muchos de estos proyectos no se han materializado o han sido ciertamente de alcance limitado. Por lo tanto, la percepción de amenaza o de competencia, pues parece superar, al menos por ahora, esa realidad sobre el terreno de la presencia de China en Groenlandia, ¿no? Por lo tanto, para concluir, podemos decir que esta importancia estratégica de Groenlandia depende más de la percepción o del entorno estratégico en el que se vean envueltas las potencias que de la importancia per se de Groenlandia como activo estratégico, Dani. Sí, desde luego es que este es un tema que es complejo porque yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Iván, pero yo la cuestión de Groenlandia, que por cierto hemos hecho un podcast de Groenlandia y apenas hemos mencionado a Donald Trump, cosa que era el objetivo del podcast porque queríamos hablar más del territorio y la explicación, pero en términos estratégicos, que es una de las claves evidentemente, yo creo que hay que entender la situación de Groenlandia en el marco de la reconfiguración de las relaciones internacionales globales.
con el fin de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, entramos en un mundo de hegemonía estadounidense, en el que Estados Unidos era el gran hegemón global, el policía del mundo, se le ha definido muchas veces así, el único actor con proyección global realmente, y durante las últimas décadas realmente las únicas amenazas reales a ese poder, o que así lo ha percibido Estados Unidos como tales, han venido por parte de actores no estatales. La guerra contra el terrorismo, esos cambios globales que se produjeron a raíz del 11 de septiembre, que en cierta manera obligó a cambiar el punto de vista, pero en las mismas estructuras de pensamiento y de dinámicas internacionales que ese mundo hegemónico unipolar de después de 1991 imperaba en el momento, ¿no? Pero en los últimos años vemos una reconfiguración total, porque ya la amenaza desde el punto de vista estadounidense a su hegemonía no proviene de actores no estatales que siguen presentes y siguen preocupando a Estados Unidos. De hecho, estamos viendo una preocupación creciente por actores no estatales que suponen una amenaza a la seguridad nacional, no tanto desde el punto de vista del terrorismo internacional, sino también del narcotráfico y la inmigración, que es algo que en lo que esta segunda especialmente administración Trump ha hecho mucho hincapié. Y aparte de esos retos que continúan existiendo, como digo, vemos ese ascenso de China, que ya sí encontramos un actor que es capaz de, por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, de disputar la hegemonía de Estados Unidos, porque tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con Groenlandia? Que es de lo que estamos hablando. Pues yo creo que hay que analizarlo en este marco porque mencionabas la importancia estratégica de Groenlandia en términos de la Guerra Fría, esa detección de posibles misiles, esa brecha de Groenlandia, Islandia, Reino Unido, ¿no? Que es fundamental para que las embarcaciones, por ejemplo, de Rusia o de China, patrullen de manera efectiva el Atlántico. Y todas esas consideraciones en el mundo unipolar liderado por Estados Unidos perdieron peso. Y ahora vemos cómo esta reconfiguración hace que vuelvan a tener su importancia. Lo estamos viendo en muchos sentidos. La presencia cada vez mayor de una industria de defensa cada vez más fuerte en Europa. Esa voluntad de Estados Unidos de no permitir injerencias de ningún tipo en el hemisferio norte, hemisferio que consideran como suyo. Esa capacidad cada vez más asertiva por parte de China en el Mar del Sur de China, en Taiwán, con respecto a sus vecinos, a garantizar las rutas comerciales, etcétera, ¿no? Y yo creo que Groenlandia es una de esas piezas que quedó en tierra de nadie, que realmente, como hemos visto en la historia, ni incluso Dinamarca en muchos momentos de su historia le prestó la atención debida. Una isla enorme, cubierta completamente por el hielo, de la que apenas se puede extraer nada, muy lejos de la metrópoli. Intentamos sacar los recursos que podemos, como podemos. La población, como es pequeña y está lejos, podemos cometer la enorme cantidad de abusos que Dinamarca cometió en la isla, y una preocupación secundaria. Pero la historia, la realidad, el contexto internacional ha vuelto a llamar a la puerta, y ahí se encuentra Groenlandia, ¿no? Aunque esa, desde luego, importancia económica es relativa, como hemos visto con el tema de los recursos por la dificultad de extraerlos, y la importancia estratégica, como tú bien has dicho también, que la tiene, por supuesto que la tiene, es discutible, o sobre todo, yo creo que más que discutible es desde el punto de vista coste-beneficio. Por ejemplo, si vemos la retórica de Donald Trump, el deterioro de las relaciones con Europa merece la pena para ampliar tu presencia militar en Groenlandia. Y al final son cuestiones que, aunque no sea así, el cálculo es distinto al que era hace 20 años. Y Groenlandia es rehén de esta circunstancia. No sé cómo lo ves tú.
Sí, y ya lo estamos viendo no solo con Europa, sino aliados tradicionales como pueden ser Canadá, con el primer ministro Mark Carney, pues hemos visto a un actor que la retórica de Washington lo ha desplazado hacia Pekín, hacia China, anunciando el propio primer ministro canadiense de el inicio de un nuevo, digamos, acuerdo estratégico de sus relaciones con China. Por lo tanto, no es algo que vayamos a pensar que puede pasar en el futuro, sino que ya las propias decisiones de Washington en materia de lo que ellos consideran necesarios para su seguridad nacional, pero que están llevando a cabo pues un deterioro de las relaciones con sus aliados más tradicionales, ya está teniendo efectos con países como Canadá acercándose a China. Y es por ello que decimos en este podcast, es decir, Groenlandia, su importancia estratégica es indudable, pero como tú bien decías, el coste-beneficio de llevar a cabo una retórica tan dura contra tus aliados tradicionales, como es este caso Dinamarca, por ejemplo, pues no supera los costes que te puede llevar a que países dentro de la Unión Europea o la propia Unión Europea se acerque cada vez más a China, que es en principio tu enemigo o digamos, sí, tu enemigo más importante a día de hoy en el contexto internacional, ¿no? Por lo tanto, y también se me viene a la cabeza que quizá ese verdadero error histórico, ¿no? No ha sido tanto atribuir importancia estratégica a Groenlandia, sino de acompañar esa, digamos, importancia estratégica de un cierto reconocimiento político real de la sociedad civil groenlandesa. Ha sido también uno de los propios errores, ¿no, Dani? Sí, completamente, porque al final eh, pasa con otros estados, ¿no? Aunque en este caso obviamente Groenlandia no lo es, pero sí que vemos muchos lugares donde su población es un actor secundario dentro de su propio país. Pienso, por ejemplo, en el Líbano, ¿no? Como para hablar algo del Líbano, del futuro del país, tienes que hablar con Israel, tienes que hablar con Irán, y el Líbano, la población libanesa es un actor secundario, ¿no? Pienso también en cierto periodo histórico en Corea, también pienso, en ciertos momentos puedo pensar también en Taiwán, ¿no? Y con Groenlandia pasa lo mismo, ¿no? Parece que los groenlandeses no son un actor y, y no es así, sobre todo porque yo creo que es como tú decías, que es un error estratégico, porque sí lo son, aunque no se le dé la importancia y no se le tenga en cuenta. De hecho, en este conflicto con Estados Unidos, el presidente estadounidense apenas menciona a los groenlandeses. Habla de la OTAN, habla de Dinamarca, habla de sus intereses estratégicos, habla de Xi Jinping, habla de Putin, de amenazas a su seguridad nacional, pero realmente la población no está presente, ¿no? Y eso es un poco, eh, resume bien toda la historia de la isla, ¿no? Como su población, por pequeña, por poco desarrollada desde el punto de vista económico, no ha sido tenido en cuenta, ¿no? Y yo creo que ya al final, para concluir, una reflexión que me suscita, porque esto ya escapa un poco el tema de Groenlandia en general, pero muchas veces nos preguntamos por qué Estados Unidos, bajo esta administración, hace lo que hace. Porque aquí, con el caso de Groenlandia, leí hace poco un artículo, no sé si lo tienes tú presente, creo que era de la revista Time, que decía que mucha gente, incluso dentro de la administración Trump, no entendía la estrategia de Trump con Groenlandia, no entendían qué buscaba, no entendían los motivos, gente del Partido Republicano, gente del círculo de Trump, ¿no? Porque si lo entendemos como una estrategia de no, quiere que eh, la Unión Europea y Dinamarca gasten más en defensa. Ya lo estaban haciendo y se podría negociar de otra manera. Quiere ampliar su presencia militar en la isla. Como hemos contado, están esos acuerdos vigentes. Dinamarca se ha mostrado durante muchos años y de hecho le ha pedido durante algunos de sus administraciones que aumente la presencia militar en la isla, ¿no? Podrían hacerlo. Tienen libertad de movimiento por toda la isla, las tropas estadounidenses. Ya hoy, los acuerdos minerales. Hay ciertos aspectos que son insalvables, pero hay otros donde sería posible negociarlo, ¿no? Y yo, como decía, cuando trato de buscar una razón, pienso
en lo que comentaba antes de esos cambios en las relaciones internacionales, ¿no? Cómo Estados Unidos, en ese mundo que nace a partir de la disolución de la Unión Soviética y ya antes que se atisbaba con los problemas profundos que tenía la URSS, ¿no? Y esa defensa que hacía, por ejemplo, Ronald Reagan de la democracia, del libre comercio, cuando Estados Unidos, tras los ataques del 11 de septiembre y durante la administración Bush, define ese eje del mal. Era un eje del mal que tenía una fuerte connotación moral también. Ellos son el mal y nosotros somos los buenos. Y el motivo por el que somos los buenos es porque somos libres, porque somos una democracia, porque vivimos mejor. Había una especie de liderazgo moral ante la ausencia de amenazas físicas, ante la caída de la Unión Soviética y la ausencia de una amenaza desde el punto de vista del poder duro. Nadie va a invadir un país en América contrario a los intereses de Estados Unidos. Nadie va a derrocar por la fuerza a un gobierno aliado de los Estados Unidos. Había un liderazgo más moral, más desde el punto de vista estadounidense como líder del mundo libre. Algo que siempre, ese papel se arrogan siempre desde Estados Unidos. Diplomacia, libre comercio y democracia. Y eso es lo que ha cambiado. Ahora sí existe esa amenaza y tengo la sensación de que muchas veces el objetivo estadounidense es mostrar fuerza en cada una de sus acciones, mostrar que han entendido perfectamente el mundo en el que estamos, al contrario que sus aliados europeos, bajo su punto de vista, al contrario que Rusia, que miscalculó, que tuvo un error de cálculo profundo con Ucrania, pero ellos sí lo entienden y ellos tienen el mejor ejército del mundo, cosa que Trump insiste bastante en sus declaraciones, tienen las mayores capacidades respecto al uso de la fuerza y no van a dudar en usarlo. No van a dudar en usarlo a la hora de atacar Irán, no van a dudar en usarlo a la hora de secuestrar a Nicolás Maduro y no van a dudar en usarlo a la hora de tomar Groenlandia, que es una posibilidad que ya Trump ha descartado, pero que yo creo que hay que verlo en una nueva política más asertiva, más agresiva, en un tono general de la política estadounidense y no tanto como que realmente Estados Unidos piensa entrar en conflicto abierto con Dinamarca, declarar la guerra para tomar Groenlandia, sino que hay que, bajo mi punto de vista, enmarcar esta estrategia y esta agresividad retórica como una aceptación del nuevo mundo, un nuevo mundo donde el poder duro es mucho más efectivo que el blando y es la herramienta principal a la hora de obtener resultados y la demostración y el mensaje a sus enemigos y rivales por parte de Washington de sabemos qué juego estamos jugando y podemos jugar mejor que nadie y no nos importa con quién. Si estamos dispuestos a amenazar a la guerra a Dinamarca por Groenlandia, ¿qué no vamos a hacer para defender Taiwán, que es vital para nuestros intereses estratégicos, ¿no? Pero luego juegan con esa ambigüedad. Por ejemplo, con el tema de Taiwán, a veces sí, a veces no. Con el tema de Dinamarca, te impongo aranceles, luego los quito. Entonces yo creo que esa agresividad, junto con la ambigüedad, con esos retrocesos que también hace Trump, crean una suerte en los rivales de incomprensión estratégica que induce a la movilidad. No sabes si presionar a Estados Unidos o no, porque no sabes si va a escalar a unas proporciones que tú no quieres escalar, o no sabe si se va a rendir. Y esa inmovilidad le da tiempo a Estados Unidos para reforzar sus capacidades y genera duda en sus enemigos. Y yo creo que Groenlandia es simplemente un pequeño punto de toda esa historia, de toda esa estrategia. No sé cómo lo ves tú ya para concluir, me he enrollado demasiado, pero creo, realmente pienso esto, no sé. Sí, sí, no, yo creo que está bien quedarnos con esta idea, ¿no? Para acabar el podcast. Y es que si lo vemos también desde un punto de vista de la política estadounidense, Donald Trump puede parecer una persona súper irracional, pero en realidad la tendencia que ya venía, digamos, Estados Unidos en materia de política exterior, Donald Trump no es rupturista con la tendencia estadounidense, es simplemente que la ha magnificado y la ha, pues bueno, hecho suya, la ha personificado mucho en su figura, pero no ha sido una ruptura de lo que venía ya haciendo Estados Unidos en materia de política exterior. Y a nivel europeo, y ya para acabar aquí, pues bueno, sí que hemos visto algunos gestos, ¿no? Sobre todo pues en las principales capitales europeas como París o Berlín. Hemos visto a Macron pues más decidido, ¿no? A enviar tropas a Groenlandia como
para mantener un cierto pulso a Donald Trump. Después hemos visto a Donald Trump filtrando, ¿no?, esas conversaciones, esos mensajes con Macron, donde el propio Macron le decía a Donald Trump que no sabía muy bien qué estaba haciendo con Groenlandia, ¿no? Y eso pues es el ejemplo más lúcido de la incomprensión dentro de Europa, de las decisiones de Estados Unidos con el tema de Groenlandia. Y yo simplemente también para acabar, para poner la puntilla, yo creo que Estados Unidos y Donald Trump en concreto tiene mucha suerte de tener a gente como Mark Rutte, ¿no?, como secretario general de la OTAN, que son, pues bueno, líderes muy afines, ¿no?, a mantener esa cooperación tan estrecha con Washington, y que han estado, pues bueno, remando a favor de todas las políticas de Donald Trump. Y lo hemos visto también como el caso de Groenlandia. Y por eso está ahí, precisamente, por esa afinidad. Pues yo creo que esto es buen momento para terminar el podcast. Espero que hayamos, sobre todo, aportado contexto con respecto a la situación de Groenlandia, para que podáis, cuando continúen las noticias sobre la isla, tengáis más base para analizar lo que está ocurriendo y tengáis más conocimiento sobre la historia de la isla, las relaciones con Dinamarca y su posición estratégica. Y nada, esperando que os haya gustado, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recordad suscribirnos, darle a pulgar arriba, comentar cualquier cosa, sugerencias de temas, qué os ha parecido, debates, lo que queráis. Y por supuesto recomendarlo a vuestros amigos si os ha gustado. Y poco a poco vamos haciendo una comunidad que ya la estamos montando bastante chula, la verdad. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y un saludo.